Muy buenas noches, bienvenidos al seminario de hoy. Para dar inicio a la exposición, quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Raiza Alarcón, es trabajadora social con mención en planificación social de la Universidad Central de Chile, es coordinadora del programa Casas de Acogida de Cernamej, tiene experiencia desde los procesos de reparación de la violencia en contexto de pareja de carácter grave o vital, además de tener experiencia en ejecución de programas residenciales y ambulatorios. Dicho esto, le damos el paso a Raiza para que inicie con su presentación. Muchas gracias. Ya, muchas gracias Mary por la presentación y toda la introducción e información de los seminarios de AVIPA. Y hola a todas, todos y todes quienes están conectados en este seminario. Yo en este minuto ya estoy compartiendo la pantalla, ¿o no? Aún no, no Aún está no. compartiendo. Ya, la voy a compartir de inmediato. Ya, ahí sí. ¿Se ve con claridad? Sí, se ve perfecto. Ya, perfecto. Entonces, iniciamos el seminario Violencia basada en género y procedimientos de denuncias. Em, ya, entonces, espera, me voy a achicar acá los cuadritos. Esto. Ya. La violencia basada en género sería cualquier acto de violencia que se dirija hacia una persona en razón de su género, identidad de género o expresión de género y que tiene como resultado el daño físico, sexual, psicológico o económico. Se origina en las desigualdades de poder entre hombres, mujeres y otras identidades de género. La BBG es una pandemia global que afecta a millones de mujeres, mellando la dignidad, su libertad y su autonomía. Esta violencia continúa siendo el problema generalizado, devastador, y según datos de la OMS, una de cada 3 mujeres sufren violencia física o sexual infligida por un compañero íntimo o agresiones sexuales perpetradas por otras personas. Cifras que se han mantenido desde hasta este decenio. El término de violencia basada en género también considera realidades de victimización y violencias dirigidas a personas con identidades y expresiones de género no binarias. También nos permite un enfoque interseccional, o sea, que se considera la violencia, cómo es que va interactuando con las múltiples y complejas estructuras identitarias a las que una persona se refiere, o como la pertenencia étnica, la razón, la clase social, la discapacidad, la situación migratoria, entre otros. ¿Cómo es que ocurre la violencia? La violencia basada en género tiene diferentes formas de ser vivida y en esta puede ser la violencia física que... Ay, discúlpenme, que tengo esto... Ahí sí. Que es tal vez el primer tipo de violencia en la que pensamos cuando nos estamos refiriendo a estas problemáticas. Es aquella que causa o busca causar daño mediante la fuerza física. La violencia sexual es obligar a una persona a participar de un acto sexual sin su consentimiento. Hablamos de cualquier tipo de violencia sexual, no solamente la violación. Abuso y acoso también está considerada. La violencia psicológica. Nos referimos en este caso a provocar miedo a través de la intimidación y la manipulación. Esta cada vez está ganando más reconocimiento de cómo es que la violencia psicológica tiene el mismo potencial de dañar que la física. En este caso, podríamos considerar que la violencia psicológica ha llevado a los suicidios femicidas.
La violencia económica es el tipo de violencia que se ejerce mediante el impedimento, limitación o control sobre la autonomía salarial y el desempeño laboral de una persona. Están escribiendo en el chat. No sé si... Ah, ya, solo nos estábamos saludando. Perfecto. Ya, continúo. Ya. Entonces, ¿por qué podríamos llamar el concepto violencia basada en género como un concepto paraguas? Y esto es porque abarca una amplia variedad de actos dañinos que tienen como un origen en común, las relaciones desiguales de poder entre géneros. Entonces, este término nos permite englobar los diferentes tipos de manifestaciones de la violencia bajo una misma conceptualización, reconociendo su razón sistémica y las diversas formas en las que se manifiesta. Las principales razones para utilizarlo como un concepto paraguas es que engloba diversidad de manifestaciones de las violencias. No se limita a la agresión física o sexual, sino que incluye una gama de actos lesivos que pueden ser psicológicos, emocionales, económicos y patrimoniales. Y también puede cubrir prácticas perjudiciales como la mutilación genital femenina o los matrimonios forzados, que estarían dentro de la violencia física y psicológica, ¿cierto? Y violencia política. En relación a esto, es que, bueno, en realidad hay varios motivos por los cuales se está ocupando el concepto de violencia basada en género como un concepto más amplio para no limitarnos exclusivamente al mencionar que existe la violencia contra las mujeres. Entonces, reconoce también las diferentes víctimas. Aunque históricamente las mujeres y las niñas son las más afectadas, el concepto también permite visibilizar la violencia que sufren las personas de la comunidad LGTB y aquellos que no se ajustan a las normas de género tradicionales. El término reconoce que cualquier persona puede ser víctima de violencia por motivos de género, aunque el impacto y los perpetradores pueden variar. Ya, es importante mencionar esto de por qué el impacto de los perpetradores pueden variar, porque la violencia de género podemos mencionarla exclusivamente a partir de los hombres hacia las mujeres y las mujeres en su diversidad. Sin embargo, también puede ocurrir que exista violencia basada en género en una relación familiar. Les voy a dar, bueno, antes de pasar a todos los otros ejemplos que están explicados en este seminario, les quiero dar un ejemplo específicamente con esto, que es yo, Raiza Alarcón, podría mencionar que soy una mujer trans y mi mamá ejerce violencia sobre mí y esta violencia está basada, tiene un sentido de género, porque mi mamá puede decir que yo no me adapto a la norma, ¿cierto? Entonces yo puedo estar viviendo violencia psicológica y económica por parte de mi madre en la adolescencia, solo por el hecho de no estar acorde al género que ella estaría esperando, a la expresión de género que también estaría esperando. Este es un ejemplo muy simple que me resultaba importante mencionar de por qué es que los perpetradores de estas violencias podrían variar y podrían no ser exclusivamente hombres. Entonces, otro motivo por el cual se utiliza este concepto como concepto paraguas es que identifica las raíces sistémicas. Al actuar como un paraguas, el concepto ayuda a entender que las diferentes formas de las violencias no son hechos aislados, sino que están interconectadas
y se originan en la desigualdad estructural, los estereotipos de género y las dinámicas de poder. Además, proporciona un marco unificado. Permite que las políticas públicas y las estrategias de prevención y respuesta aborden la violencia de manera más coherente e inclusiva, en lugar de tratar cada forma de violencia como un problema independiente, ¿cierto? Visibiliza lo invisible y lo normalizado. Su uso evita que algunas formas de las violencias, como el abuso emocional o el acoso digital, sean normalizadas o minimizadas, al integrarlas bajo una misma categoría que refleja su avance en la desigualdad de género. Para abordar las violencias basadas en género y quienes trabajamos con las violencias basadas en género o las violencias contra las mujeres, tenemos que abordarlo desde enfoques transversales. Y estos enfoques transversales son los que se utilizan desde el 2022 en la política pública. ¿Ok? Entonces, en relación a los enfoques transversales, tenemos el enfoque de derechos humanos de las mujeres, que se expresa en el Plan Nacional de Igualdad como el enfoque basado en los derechos humanos, que es el que aporta un marco conceptual y metodológico que considera los derechos humanos constitutivos e implícitos en los objetivos de desarrollo desde un punto de vista normativo. Se fundamenta en estándares internacionales de derechos humanos y desde un punto de vista operativo se dirige a promover, proteger y hacer efectivos los derechos humanos de las mujeres. Este enfoque afirma el carácter indivisible, interdependiente e inalienable y no negociable de los derechos humanos de las mujeres, los que incluyen derechos individuales y derechos colectivos e incorpora los derechos del desarrollo. El enfoque intercultural y la interseccionalidad. La interculturalidad refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales comparativas a través del diálogo y del respeto mutuo. La mirada intercultural parte de la constatación de una realidad social, religiosa y culturalmente diversa y apuesta por su reconocimiento y por su valoración, favoreciendo las relaciones entre las diferentes culturas. Es por esto que se requiere transversalizar los enfoques de derechos humanos de género interracista, anticlasista, intercultural, interseccional e intergeneracional, también reforzar a su vez la pertinencia cultural de todos los servicios esenciales para mujeres que viven las violencias y abordar la violencia contra las mujeres, jóvenes y niñas a partir de una comprensión multidimensional e integral de la violencia. Y el enfoque territorial nos permite reconocer las particularidades territoriales y nos da la posibilidad de identificar a los grupos de mujeres y sus demandas específicas, lo que ha puesto en manifiesto la necesidad de planificar considerando las propuestas de los gobiernos regionales. En realidad, estos enfoques son los que se están utilizando en el territorio chileno, ¿ok? Por la política pública desde el 2022. Este enfoque reconoce tanto las generalidades del territorio como a su vez las particularidades, con diferentes metodologías. Y el enfoque de género, que es una perspectiva de análisis que aborda las relaciones en términos de ejercicio y acceso a los recursos materiales, sociales y culturales. El reconocimiento de la violencia contra las mujeres. Discúlpenme, creo que estoy muy congestionado ya. Perdón.
El reconocimiento de la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos ha situado el problema en la agenda pública mundial, elevándolo como un problema público, permitiendo prevenirlo, entenderlo, sancionarlo y en general avanzar como sociedad en su erradicación. Por lo que entender el origen de las violencias contra las mujeres desde un orden estructural y un contexto social es primordial para abordar las violencias con políticas, planes y programas que trabajen desde el enfoque de género. Entonces, para abordar de manera muy amplia en este seminario los conceptos de violencia contra las mujeres y violencias basadas en géneros, hice este cuadrito en donde la violencia contra la mujer se define como cualquier acción o conducta que cause daño o sufrimiento a una mujer o niña por el hecho de ser mujer, basado en las relaciones desiguales de poder, afectando principalmente a las mujeres y niñas. Y las violencias basadas en género sería cualquier acto violento dirigido hacia una persona o grupo por razón de género, identidad o expresión de género, afectando principalmente a hombres, mujeres y personas de la comunidad LGTB. Entonces, otro cuadrito más porque entendiendo que esto es una información muy amplia que vamos a abordar en el curso de 3 sesiones, ahora estoy compilando todo en una sesión muy breve, un seminario de 1 hora. Entonces, sumé este siguiente cuadrito indicando que la violencia basada en género afecta a cualquier persona por razones de género, identidad y expresión de género. Y la violencia contra la mujer sería a las niñas y mujeres solo por el hecho de serlo. El enfoque de la violencia basada en género es muy amplio, pues abarca la violencia hacia cualquier persona en cualquier género. Y el enfoque de la violencia contra la mujer es específico de la violencia es un tipo de violencia específico de la violencia basada en género. Por ejemplo, en la violencia basada en género, agredir a una persona trans, a un hombre gay o una mujer lesbiana por no cumplir los roles de género. Eso sería un ejemplo muy amplio de las violencias basadas en género. En cambio, la violencia contra la mujer sería agredir, controlar o asesinar a una mujer por ser mujer. Entonces, cuando hablamos de violencia basada en género, nos referimos a cualquier forma de violencia que ocurre por las normas, estereotipos o desigualdades de género, afectando a mujeres, hombres o personas con identidades diversas. En cambio, la violencia contra la mujer es un tipo específico de violencia dirigida únicamente hacia las mujeres y que tiene raíces en la discriminación histórica y el machismo y el patriarcado. Toda violencia contra la mujer es violencia basada en género, pero no toda violencia basada en género se ejerce contra las mujeres. En relación al marco legal vigente en Chile, tenemos 4 leyes que abordan la violencia basada en género, la violencia contra las mujeres a su vez, ¿ya? Entonces, la 21.485, promulgada el 2023, menciona que todas las mujeres tienen el derecho a una vida libre de violencia y se amplía con esta ley la protección de más allá del hogar, porque la violencia se tipificaba como violencia contra la mujer en el espacio del domicilio, ¿cierto? Entonces acá lo vamos a ampliar en los espacios públicos, laborales, digitales, educativos e institucionales, definiendo tipos de violencia y medidas de protección y obligaciones del Estado en las sanciones. La ley 21.565, también promulgada en el 2023,
establece un régimen de protección y reparación integral para víctimas de femicidio y sus familias. Otorga derechos específicos, pensión para hijos o hijas menores de víctimas, fuero laboral para víctimas de femicidio frustrado o tentado, entre otras. Es una norma especializada que no aborda todos los casos de la violencia contra la mujer o la violencia basada en género, pero sí los casos más graves que son los femicidios y suicidios femicidas. En esta ley es que se identifica a los hijos e hijas como víctimas colaterales de la violencia sufrida por parte de la madre. Y bueno, en esta misma ley se separa la violencia, se separa la amplitud de las violencias de género al hecho específico de un femicidio, que es violencia contra las mujeres. Esta ley es específicamente violencia contra las mujeres y no es amplia como la siguiente. La ley 20.066 sobre la violencia intrafamiliar regula los procedimientos judiciales cuando la violencia ocurre dentro del hogar o entre las parejas. El Código Penal y el Código Procesal establecen los delitos asociados a las violencias, lesiones, amenazas, abuso sexual, femicidio, etc., y el proceso penal de denuncia e investigación. Y la ley 20.480 modifica el Código Penal de la ley anterior, estableciendo al femicidio como un punto clave para aumentar las leyes aplicables a este delito y reforma las normas sobre el parricidio. Ley que marca el avance normativo importante porque reconoce y tipifica el femicidio como un tipo penal distinto o al menos designado de una forma específica. Y acá pasamos a la ruta de la denuncia, en donde el paso número 1 es identificar el tipo de violencia, violencia basada en género. Entender si es que abarca cualquier tipo de violencia dirigido a una persona por razón de género, identidad o expresión de género, incluyendo mujeres, hombres o personas transgénero o no binarias. En relación a la identificación de las violencias basadas en género, cuando nos encontremos desarrollando nuestro trabajo profesional en las distintas áreas que nos encontremos, yo en este minuto no tengo el espacio para preguntar a cada una de ustedes en dónde es que se desarrollan, pero nos podría llegar un caso de una apoderada, nos podría llegar el caso de una paciente en el CESFAM, paciente en el COSAM, bueno, mujeres en los centros de las mujeres también, en los centros de atención inicial, en donde vamos a identificar si la violencia que nos relatan o los antecedentes que nos puedan entregar es una violencia basada en género. Cuando logramos identificar que esta violencia está basada en género, podemos sugerir a la adulta, en este caso, hacer una denuncia. Sin embargo, previo a hacer la denuncia, también podemos tomar diferentes acciones, como por ejemplo, llamar a carabineros. Si nos encontramos en el hecho específico, podría ser hasta nuestra vecina quien esté viviendo este hecho de violencia o vecino. ¿Y por qué digo vecino? Porque estamos entendiendo que la violencia basada en género no va a ser exclusivamente hacia las mujeres, sino que estamos hablando desde lo macro. Entonces, tenemos acá diferentes números de teléfonos a quienes podríamos llamar en caso de no aplicar inmediatamente una denuncia. Existe también las líneas de orientación y apoyo del CERNAMEG y a su vez el WhatsApp que tiene atención en línea las 24 horas. Y el 1455 también es las 24 horas. Se abre el chat, no sé si es porque tienen preguntas.
Um, no, ya. Entonces, si nosotras nos enfrentamos a un caso, me voy a poner el caso hipotético de que yo esté trabajando en un colegio y llega una apoderada o tutora de un niño del lugar y me comienza a relatar diferentes situaciones que son constitutivas de delito porque son violencia. Yo le puedo sugerir a esta mujer o víctima de violencia que realicemos una denuncia y prestarme acompañamiento en Carabineros de Chile, entendiendo que desde las 8 a las 6 de la tarde hay una oficina de género en diferentes comisarías, puede ser también en la Policía de Investigaciones, en el Ministerio Público o directamente en los tribunales de familia. En caso de realizar la denuncia en la comisaría más próxima, en la comisaría de Carabineros, y entendiendo que yo atendía a esta apoderada y hay un niño o una niña quien también está viviendo en este entorno de violencia, yo no podría dejar de lado el tribunal de familia, porque como garante de derecho en el rol que estoy ocupando como profesional, tengo que identificar y reforzar que existe hijos y hijas en este espacio que son víctimas colaterales de la violencia vivida, que en este caso puede ser violencia, víctimas directas de la violencia, que exista un agresor también hacia ellos y ellas, o que sean víctimas indirectas. Y en relación a esto hay que aperturar una medida de protección, ya que la ley así lo indica. La ley nos está indicando que existen, la actualización del 2023 nos indica que existen víctimas colaterales. Muchas veces en mi trabajo me he enfrentado con resquemores por parte de los equipos profesionales, los que tienen que levantar estas aperturas de medidas de protección, pero creo que me voy a permitir en esta instancia mencionarles cómo es que podemos abordar esto, porque la víctima, en este caso la mujer que está denunciando, tiene que saber que vamos a aperturar una medida de protección y explicarles el sentido y que esta medida de protección, por nuestra parte, no va a tener un sentido castigador de la mujer. Entonces, yo le voy a explicar que si bien existen instituciones y agentes del Estado que están desarrollando su trabajo en relación a la violencia de género hacia las mujeres, hacia la adultez, también existe un servicio en paralelo que pueda apoyar la reparación de la violencia vivida por estas infancias y estas niñeces que están siendo víctimas colaterales. Entonces, así como se otorga protección y contención y reparación a la mujer víctima con una entidad acorde, que sería el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, también se va a hacer el mismo trabajo, pero con el servicio de infancias, ¿ya? Con Mejor Niñez. Mejor Niñez es quien está encargado de poder abordar esto y no el CERNAMEG. Por lo tanto, tenemos que pedir a tribunales que hagan la derivación pertinente al caso y se otorguen medidas de protección. Bueno, esto siempre ha resultado muy complejo porque el servicio de Mejor Niñez está mal categorizado por la sociedad. Me refiero en general en la sociedad, es un temor enorme que las niñeces siempre se mira al servicio de Mejor Niñez como Sename, residencias de Sename, siendo el último punto al cual podrían llegar estas niñeces, pero es importante entregar información respecto al Servicio Nacional
Y en este mismo punto poder mencionar que hay programas especializados para trabajar con las niñeces en relación a la temática que se está aperturando a partir de abrir esta denuncia. Continuando con las adultas o les adultos, existe el acompañamiento y atención, los centros de la mujer, que ofrecen atención psicológica, social y jurídica. Y Liliana, cuando estemos ya en el término de la sesión, voy a permitir que hagamos preguntas. Entonces, a estos centros de la mujer puede acudir cualquier mujer sobreviviente de la violencia o víctima de violencia en la comuna o región. Existen diferentes dentro del territorio nacional. Bueno, casas de acogida, que el rediseño las tiene categorizadas como residencias transitorias. Son residencias temporales para mujeres y sus hijos en situación de riesgo grave vital. El acceso se realiza a través de las derivaciones por el Ministerio Público o tribunales de familia. Entonces, para solicitar medidas de protección, nos vamos a acercar a tribunales de familia, donde nos pueden otorgar medidas de protección con órdenes de alejamiento, custodia provisional de hijos e hijas, entre otras. La Fiscalía, quien coordina con Carabineros y con la PDI para asegurar la protección inmediata de la víctima. Y acá es muy importante vincular a la víctima con el profesional de URAVIT. URAVIT es una profesional que puede ser trabajadora social, psicóloga, abogado, quienes se encargan de apoyar a la víctima o testigo en el, no vamos a decir en el tratamiento, porque finalmente los centros de atención no otorgan un tratamiento, pero sí ayudar en el proceso de recuperación del ejercicio de las autonomías y a su vez la recuperación de la violencia vivida. Entonces, vincularnos con URAVIT puede ser beneficioso para un avance del plan de intervención que podamos realizar con la mujer o con la víctima. El seguimiento y la reparación estaría en manos del Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública. Ya, acá yo también hice un mini cuadrito que pueden tomar pantallazos si así lo quieren y les resulte como un recordatorio de cuáles son las instituciones que estarían en esta ruta de la denuncia y el rol principal que cada una de estas cubre. Ya. Existe una oferta programática del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género que se divide en 3 programas. El programa Prevención de las Violencias de Género, que tiene como población objetivo las organizaciones sociales y educativas identificadas mediante un mapeo territorial, que es un trabajo previo que hace el equipo del programa Prevención. Y las líneas de trabajo son la sensibilización y la formación, la ejecución del plan de trabajo en prevención de violencias de género con sus comunidades y la irradiación, con la intención de la irradiación. El Centro de Atención Inicial en Violencias de Género, que atiende a la diversidad de mujeres desde los 15 años, mujeres que son víctimas sobrevivientes de la violencia de género. Y la línea de trabajo está orientada a orientar e informar para el abordaje de las violencias de género a la diversidad de mujeres desde los 15 años a través de los SAT y los centros de la mujer, y otorgar acompañamiento psicosocial y jurídico a través de los centros de la mujer.
El tercer programa es el programa Recuperación del Ejercicio de las Autonomías para Mujeres Víctimas Sobrevivientes de la Violencia de Género. Tiene como población objetivo la diversidad de mujeres desde los 18 años que son sobrevivientes a las violencias de género de carácter grave extrema, que ven vulnerados sus derechos. En relación a este programa, se divide en tres componentes. El componente uno es el componente residencias transitorias, el componente 2 es el Centro de Atención Especializado en Violencia de Género y el componente 3 es el eje jurídico, donde las mujeres podrían tener representación legal en las causas por violencia, que son causas penales. Entonces, la violencia contra la mujer versus la violencia basada en género es que la violencia contra la mujer es un tipo específico de violencia basada en género que afecta exclusivamente a las mujeres y niñas, debido a su género y la desigualdad estructural que enfrenta. Y por otro lado, tenemos la violencia basada en género, que es un concepto amplio que abarca cualquier tipo de violencia dirigido a una persona por su género, su identidad o expresión de género, incluyendo a hombres, mujeres, personas transgéneros y no binarias. Ya, en este minuto les voy a presentar un caso para que podamos responder estas dos preguntas. Entonces, Mariana tiene 43 años, vivió violencia de género en todas las esferas, sexual, física y psicológica, y a los 23 años vivió una relación con un hombre mayor que ella por 15 años, donde éste ejerció distintas violencias de carácter grave. La relación duró 2 años. Actualmente, Mariana está en una relación que relata que es una relación sana y libre de las violencias. La mujer se acerca al centro de la mujer por las violencias que vivió por parte de su padre. En una visita domiciliaria por parte del centro de la mujer menciona que su tía, que es con quien comparte vivienda, la agredió de manera física y psicológica. En la profundización de este tema, por parte de las profesionales que hacen la visita domiciliaria, Mariana dice que la tía se enoja con ella porque ella no le recibe un dinero y no quiere cumplir los horarios dentro de la casa compartida. El equipo solicita ingreso a programa Recuperación del Ejercicio de las Autonomías en el primer componente, residencia transitoria, para que la mujer saliera de la vivienda compartida con su tía. Así, tal cual es como a nosotros nos llega este caso. Entonces, en relación al último hecho de violencia que la mujer de 43 años nos relata, ¿existe alguna razón de género en esto? Entonces, sí, ¿podrían levantar la mano para responder esta pregunta? ¿Valerio? Hola, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, te escucho bien. Ahí, ¿Es un segundo. necesario que prenda la cámara? No, no es necesario. Ya mire, ¿Te sientes analizando el cómoda? caso en concreto, se pueden ver que está lo que recién explicaba que era la violencia de género y la violencia intrafamiliar, que tiene como al inicio como que trata de desviar un poco, porque aquí la violencia intrafamiliar. En el caso que ejerció el padre, sí, podría, porque es sujeto activo de violencia intrafamiliar. Pero después cuando menciona a la tía, claro, ahí uno podría decir que ella actualmente está sufriendo violencia de género. Porque recordando lo que explicaba anteriormente, la violencia de género la puede ejercer cualquier persona, no necesariamente un hombre o que fue pareja de esta persona. Claro, y Valeria, en este caso, cuando se profundiza con Mariana,
ella dice que la tía la golpea porque se enoja, porque ella no recibe un dinero o porque no quiere cumplir Hay horarios violencia dentro de la casa. económica también, eso es que recordando, porque yo soy abogada, recordando la ley 20.066, también ella es sujeto o sea, ella es una persona que puede ejercer violencia intrafamiliar. Sí, Sí, muchas gracias, recordando María. como las personas que, me recuerdo así textualmente que decía los tíos, de hecho un hermano también puede ejercer violencia intrafamiliar, los padres. Entonces, yo creo que el programa que podría prestar atención a esta mujer y reparar el daño sería CERNAMEG, los centros de la mujer. Perfecto. En este caso Y, es violencia intrafamiliar, no violencia de género. exacto. Claro, en este último hecho de violencia no existe razón de género por el hecho de violencia, pero sí es Es violencia violencia intrafamiliar. económica. Sí, Violencia física, psicológica y económica se podrían o sea, identificar por el tenor del texto. claro, Y sexual anteriormente cuando se relata al principio. sí, de Muchas las gracias. violencias que hay vivido. Gracias a ti, Valeria. Carla, Ahí sí. Sí, o sea, yo me llama la atención, hola, soy psicóloga y me llama la atención el hecho de que haya vivido una relación con un hombre mayor que ella por 15 años, como que creo que igual ahí hay una dinámica de poder interesante, que cuando lo vemos desde el género, para mí sí hay violencia de género, porque hay como un poco un control y un dominio sobre ella frente a esta persona, como este hombre mayor que ejerce igual o ejerció cierto control sobre ella. Para mí sí es violencia de género, como cuando lo es analizo violencia de así. género. En relación a todas las violencias que ha vivido esta mujer, Mariana de 43 años, ha vivido violencia en todas las esferas. ¿Y a qué programa la podrías derivar tú, por ejemplo? Sí, Trinidad. como que se va el O- audio, o sea, se va el ya. micrófono. Lo mismo que decía la compañera abogada anteriormente, Cernamej, yo creo que obviamente Cernamej puede reparar, ¿cierto? Como decías tú, la violencia que ella vivió a lo largo de toda su vida. eh, Y claro, también ahí hacer un análisis desde lo territorial, po. Por ejemplo, no sabemos de dónde es, como la cultura donde creció, de repente la familia, si ella es una mujer en un contexto rural o urbano, como que igual son análisis importantes de ver para poder categorizar esta violencia de género, que también tiene que ver con estructuras de opresión, más allá de una violencia como física, sino que también puede haber algo simbólico que también está vinculado con el género. De repente Sí, Cernamés, claro, va a reparar la violencia desde una intervención psicosocial y lo importante ahí es hacer estos análisis también intersectoriales al momento de abordar esto, creo yo. exacto, Carla. Mira, todo lo que menciona es muy atingente en este caso específico, considerando que es un caso real. Muchas gracias. Trinidad, Trinidad, ¿tienes tu manito levantada? O pasamos a Madeleine. Oh, weón, se me va. Hola, Hola, y sí, Trini. soy Trinidad, yo soy estudiante de trabajo social. Un gusto, Trinidad, por permitirme. Bueno, en relación al hecho de violencia que sufre, bueno, sí, efectivamente existe, de acuerdo a la violencia física, sí hay una razón de género, porque la agresión que ella recibe dentro de un contexto donde ella vivió múltiples violencias, de acuerdo a su condición de mujer, eh, sí efectivamente hay igual una vulneración, porque se reproducen patrones de dominación y control hacia ella como mujer adulta vulnerable. Y en el caso de qué programa podría prestar como la atención,
No sé si se me escucha. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ah, perfecto. Bueno, yo creo que aquí obviamente el más adecuado sería el Cernamec, tal vez como un componente de residencia transitoria, que, bueno, por lo que yo manejo la información, brinda acompañamiento psicosocial, bueno, y apoyo para que en este caso pueda salir del entorno violento, fortaleciendo la autonomía personal y social de la persona afectada. Eso es lo que entendí podría aportar en... Un segundo que a mí se me cayó la señal. Mm, Ahí se está compartido. ¿Se logra ver? Sí se ve. Ya, perfecto. Trinidad, muchas gracias entonces por tus respuestas en relación a este caso. Continuamos con Madeleine, que tenía la manito levantada también. Hola, sí. Bueno, buenas noches. Yo trabajo en un centro de las mujeres y trabajadora social. Y como Ujú. leyendo como el caso, bueno, son como hartos factores que hay como que evaluar y como nosotros al menos tenemos como las orientaciones de que hay que considerar como el último año, los hechos del último año, los hechos de violencia del último año. Entonces se consideraría, o sea, ver hace cuánto fue el hecho de violencia con la tía y también ver la posibilidad de medidas cautelares antes de realizar una derivación a residencia transitoria, ya que igual tiene que ser como una situación muy grave, vital, para poder derivar a una residencia transitoria. Y en ese caso, según la evaluación de riesgo, dependiendo si ya es grave o medio, si es medio sería centro de las mujeres y ya si se considera grave sería un centro de atención especializada, antes que una residencia transitoria. Claro, Madeleine, ahí tú estás mencionando algo muy importante y entiendo que tiene que ver por el conocimiento porque trabajas dentro de un centro de la mujer. Pero quienes no conocen aún estos programas de Cernamé, desconocen cuál es la forma, o sea, o lo previo antes de derivar a programa residencia transitoria, que es que tenemos que considerar que el último hecho de violencia, si hay un sentido de urgencia y una gravedad inminente en estos últimos hechos en relación a riesgo vital, ¿ya? Y en este caso en específico, el equipo solicita ingreso a residencia transitoria, pero la mujer no estaba en riesgo inminente, su vida no estaba en riesgo, ¿ya? Entonces, había que buscar en paralelo otro programa que pudiera prestar la atención a esta mujer y entendiendo que ha vivido violencia en todas las esferas, y violencia de carácter grave, es que la podríamos derivar al Centro de Atención Especializado en Violencias de Género. Ya. Igual quiero continuar escuchando qué es lo que me mencionan ustedes en relación a este caso. Valesca, está tu manito levantada. Hola, buenas. Bueno, me sumo a todas las opiniones que mencionaron las compañeras. Yo soy educadora de trato directo como por 9 años en residencia transitoria. Y claro, justamente tiene que ver con lo que se mencionaba, que cuando se envía una residencia transitoria es cuando no hay ninguna red de apoyo, cuando finalmente la violencia es extremadamente grave. Y yo a ella la enviaría como los KBG, que son los centros de Ujú. atención violencia de género, ¿ya? O sea, no por minimizar su riesgo, nada, sino que es como una alternativa más directa donde pudiese recibir como todas estas ayudas, autonomía, la reparación ya sea psicológica, eh, con jurídico y todo, y bueno,
también trabajadoras sociales. Claro, Gracias. sí. Sí, Valesca, toda la razón. Ya, bueno, terminando acá con la ronda de preguntas y o sea, perdón, de respuestas en relación a este caso. Cuando se inicie el momento de las 3 preguntas que pueden realizar en relación a la temática, es que me gustaría también que pudieran levantar preguntas que sean específicas que a ustedes les gustaría abordar en el curso de las violencias basadas en género. ¿Y esto por qué? Porque la violencia basada en género es un concepto que aún es muy nuevo y está recién siendo aplicado en la violencia contra la mujer. Está ampliando todo, ¿cierto? Que es lo que hablábamos al inicio. Entonces me gustaría tomar desde ustedes qué es lo que les interesa aprender en este curso de las violencias basadas en género. Las metodologías, ya tengo claridad en eso, pero sí me gustaría saber qué es lo que a ustedes les gustaría despejar en este curso. Y bueno, les invito a profundizar en lo que conversamos hoy en el curso que se va a desarrollar la próxima semana desde el martes 4 de noviembre del abordaje de las violencias basadas en género, aplicando estrategias de intervención y además análisis de casos en el marco legal chileno. Entonces, Mary, no sé si tú das el pase para las preguntas en relación al seminario. Sí, sí, vale. Antes de pasar a eso, quería agradecerle por la presentación. Ha estado súper interesante. Ahora, como ya les había mencionado antes, tenemos 3 cupos, así quienes 2 ya están ocupados, así que nos falta uno. Vamos a dar el pase a una persona más, aparte de quienes ya tienen la manito levantada. Así que mientras tanto, empecemos con Alejandra. Alejandra. Alejandra, te habilité. Sí, dígame. No, es que yo quería hablar antes sobre el caso. Ya, No, pero dime, hablemos ¿cuál del es caso. la pregunta ahora? Perdón, es que no escuché. No, ahora en esta etapa del seminario ustedes podían hacer preguntas en relación a lo que abordamos en esto, que yo entiendo que es como un compilado, un comprimido máximo de todo lo que es las violencias basadas en género. Y desde eso mismo es que se pueden desprender muchas preguntas, muchas dudas. Ah, sí. Quizás en el chat. Bueno, entonces sí. Si Alejandra no tiene una pregunta, vamos con Cecilia Lobos. Así que Cecilia es la siguiente. Ya. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Sí, Sí. Ya. Mira, bueno, en general muy buena la exposición, pero tengo una duda y me ha pasado con casos. Espérame, que se escucha muy bajito, Cecilia. Ah, ya, ahí, Sí. no, tengo más por lo menos. Me ha pasado con varios casos. Hay situaciones de violencia económica. De violencia económica. Espérame, que te sigo Violencia escuchando bajito. y con respecto a eso, quiero saber cómo puedes demostrar que están ejerciendo violencia económica con una persona que no tiene cómo comprobar eso, digamos, de las cosas que sus maridos normalmente les hacen, y ellas cuentan en la institución donde yo trabajo, pero no tienen cómo demostrarlo. Es como, no sé, ¿cómo compruebas eso? ¿Cómo lo demuestras? ¿Te refieres a que no tienen cómo demostrarlos porque no hay como una privación de la entrega de los recursos? ¿O cuál es la violencia económica en específico que están Por viviendo? ejemplo, no te doy todo el dinero porque te portaste mal, entre comillas, porque no quisiste hacer lo que yo te dije que hicieras. O
te doy el dinero de los pagos de los gastos de la casa, pero te lo doy parcelado según cómo te portes, condicionando, digamos, la entrega del dinero a un poco la esclavitud de estas Claro. personas. O sea, porque yo he visto mujeres que tienen, por ejemplo, problemas con sus maridos porque no les planchan correctamente la camisa, aunque no lo crean, pero a mí me ha pasado con personas que llegan a contarme ese tipo de situaciones. Entonces, Cecilia, ¿cómo ¿dónde trabajas? O sea, ¿en qué área te desempeñas? en este momento estoy trabajando en un hogar de menores, pero Ya. con personas, igual tengo contacto con apoderadas. Ya, perfecto. Ya, lo logro entender. Mira, en realidad hay muchas violencias que nunca las vamos a poder comprobar con algo tangible, bueno, excepto las violencias físicas. Ujú. Pero el relato de la víctima es crucial para poder aperturar una denuncia en relación a esto, ¿ya? No siempre vamos a poder, es como hablar de la violencia psicológica. ¿Cómo es que Sí, yo podría hacer tangible esto? No, en realidad el relato de la víctima en las denuncias es primordial. Y bueno, se pueden realizar diferentes peritajes en relación de esto, pero tenemos que identificar también que la violencia económica igual tiene impacto emocional. Por ejemplo, esta misma sí, privación de no te voy a entregar toda la plata del gasto mensual de la casa, pero sí, no sé, semanal, no sé cómo es que lo dice este agresor. Entonces, durante esa semana, esta mujer está centrando como su desgaste emocional y físico en poder lograr lo que este tipo está imponiendo. sí. Entonces, no tenemos nada físico tangible, tangible, perdón, con lo cual podamos demostrar la violencia económica, pero sí hay una afectación emocional detrás de esta violencia vivida. Y eso es Mm. parte del relato, lo cual ya es suficiente para sostener una denuncia. Ah, ya. Ok, Y en gracias. relación a esto, Sí. em, ah, no, perdón. En relación a esto, quizás esas mujeres podrían ser derivadas al centro de atención inicial en violencia de género para que, no voy a decir que con esto las mujeres van a decidir a denunciar, sino que van a poder identificarse como mujeres víctimas de la violencia y van a poder observar que diferentes hechos dentro de su vida, que si bien no todos pudieron haber sido violencia física o sexual, muchos hechos están asociados a una categoría de la violencia y así identificarse como tal y poder hacer un trabajo en relación a ello y resignificar también las violencias vividas. Ok, muchas gracias. Ya, Cecilia, espero haber. Sí, gracias. Ya, perfecto. Ahora vamos con, y ya vamos finalizando también con Elena. Así que, Elena, te doy la palabra. Hola, buenas, ¿se escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. Ah, le quería preguntar a la profesora, en el caso se habla, o sea, se nota que el tema central es centrado en la mujer, pero ¿qué pasaría si la violencia la sufre un hombre? Porque me ha tocado a mí ver como psicóloga temas en donde hombres pasan por temas judiciales a raíz de que la señora se queda con la casa, lo echa, simplemente porque no quiere estar con él, quiere estar con otra pareja, y quedan desamparados. Entonces, ¿en dónde esa persona, ese hombre, puede ir? Puede ir al mismo centro de la mujer, de la violencia y decir qué es lo que le ocurrió? ¿Va a tener la misma contención? Ya. Esperemos un ratito a la profesora que se le desconectó el computador, ¿vale? En breve va a volver y ya, Elena, tendrías que
Tendrías que repetir tu pregunta para que ella te pueda responder. Mientras esperemos un ratito que vuelva. Ya, ya volvió, así que la voy a aceptar. Anfitrión. Ay, no veo. Listo. Ya, ahora sí. Mary, muchas gracias y discúlpenme todas, todes quienes me estaban esperando, pero mi computador falló. Ya, escuché que Sí, no se Elena había hecho una Sí. pregunta. Ujú. Elena, ¿sí puedes repetir tu pregunta, por favor? Claro, eh, era que como la charla estuvo bien centrada en lo que es la figura femenina, quería saber qué pasaba con hombres, porque a mí me tocó la situación de un hombre que fue echado de la casa porque una mujer quería estar con otra pareja y la casa estaba a nombre de ella, entonces el hombre quedó prácticamente desamparado, patitas en la calle. Entonces, Ujú. ¿qué podría hacer ese hombre como contención, así como ocurre en el caso de las mujeres? Hay un mismo trato, hay un protocolo también de contingencia para ellos. ¿Cómo sería la Mira, en situación? este caso, identificando que la víctima que tú me mencionas es un hombre, tenemos que desprender el hecho de si hay una violencia, si hay violencia basada en género. Acá, esta mujer que lo echa de la casa, ¿lo echa por ser hombre? ¿Lo echa por algún motivo basado en género? ¿Por discriminación de su orientación sexual? ¿O hay algún otro motivo, Helen? ¿O es solamente en este caso porque terminó la relación de pareja y ella ya no quiere que ese tipo esté Claro, más con ella? aquí en este caso no fue porque hoy él sea hombre y lo quiero lejos, no, fue porque ella cambió de pareja prácticamente y no quería a la pareja que tenía con el que se había casado. Ya lo quería lejos de la casa porque ya tenía otra pareja, un extranjero. Ujú. Bueno, Elena, en realidad acá, bueno, en específico este seminario está abordando las violencias basadas en género y según lo que tú me mencionas en este caso, no existiría razón de género para esta violencia que estaría viviendo el hombre en cuestión. Sin embargo, justo leí ahí muy a la rápida unos comentarios en el chat que indicaban que efectivamente los hombres no se acercan a denunciar a carabineros, a diferentes instituciones, porque se burlan de ellos bueno, he escuchado diferentes comentarios en realidad por parte de carabineros hacia hombres que van a denunciar la violencia. Pero creo que eso también es parte de la política pública que se está abordando desde ahora, en donde se capacita a las policías, a carabineros y policía de investigación para poder tomar las denuncias de violencia con enfoque de género, ¿ya? Algo que sabemos que no va a ser tan pronto que exista un tan pronto que exista un cambio en la recepción de las violencias como ha sido hasta ahora. Pero retomando el caso que tú me presentas, Elena, y con lo breve que me pudiste entregar de los antecedentes, acá no habría razón de género. Solo habría que denunciar en casos de que, o sea, fuera de la razón de género, habría que denunciar por menoscabo hacia la persona. Y ahí el tribunal tendría que decidir si es competente o no, o sea, si es pertinente o no esta denuncia. Pero, por lo que tú me describes, no habría razón de género. Podemos dar una pregunta más. Ya. Entonces terminamos con Silvana. Así que Silvana, te doy la palabra. Hola, ¿me escuchan? Sí.
Ya, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Primero agradecer por la expositora, súper claro lo que está abordando y súper atingente a todo lo que pasa hoy día como a nivel social. Mi pregunta tiene relación como con los mecanismos que tenemos las mujeres o que tienen las mujeres que son víctimas de BIF. Para poder hacer denuncias efectivas eh, mira, te cuento, lo que pasa es que yo vivo en un edificio, en el tercer piso de mi edificio hay un hombre que todo el tiempo está agrediendo a su pareja, me parece, pero ella no vive ahí, y a su mamá. Entonces, para el edificio es súper molesta esta situación porque todos saben lo que está pasando, pero al parecer nadie ha hecho nada. Cada vez que hay este tipo de agresiones, se llama a carabineros, quienes no llegan, entonces es imposible hacer la denuncia ahí en carabineros, por ejemplo, porque andan en otra diligencia, etcétera, etcétera. Se llama Seguridad Ciudadana de la Comuna, quienes no pueden hacer absolutamente nada porque no tienen las facultades para hacer algo más que intervenir en ese momento. Y yo puse una denuncia en fiscalía, una denuncia anónima en fiscalía virtual, me parece, en la página de fiscalía de forma virtual. Yo no sé en qué va el proceso, porque yo no sé si la fiscalía me retroalimenta a mí del proceso, siendo que yo la puse anónimamente. No sé qué otra herramienta utilizar para poder ayudar a estas personas que no han hecho la denuncia, a estas dos mujeres que no hacen la denuncia. Y cómo, porque todos me preguntan a mí qué hacer, el resto de los vecinos y vecinas, y cómo poder orientar a los vecinos y a la vecina como qué es lo que hay que hacer en este caso. Es Sí. evidente. Y en este caso, Silvana, me mencionaste que había una persona mayor también en el Sí, departamento. la mamá de este hombre, Ya, que es la ok. dueña del departamento, más la pareja o expareja que va con los niños, hijos de este hombre, cada cierto tiempo, y siempre, siempre, siempre hay violencia. Ya, ok. Mira, entendiendo como que acá es la mujer quien va al departamento y ocurren estos hechos de violencia, pero hay una víctima constante en ese espacio, que es la mamá de este hombre. Y si bien tú ya aplicaste una denuncia anónima, los seguimientos que se hacen, o sea, los avances que existen en las denuncias anónimas son casi nulos. Son casi Ok. nulos. Entonces, lo que podrías hacer, enfocándonos en este caso, es acercarte, no sé en qué comuna vives tú, Cerrillos, en la comuna de Cerrillo, Cerrillos, el departamento de sí. personas mayores, a la oficina de Ya. personas mayores de Cerrillo, y Ujú. expresar esto para que la dupla psicosocial de la oficina pueda hacer una visita domiciliaria en el lugar. Yo podría poner también una eventual denuncia en la casa de la mujer que está en Lo Espejo, la que le corresponde a Cerrillos. Sí, la que corresponde a Cerrillo es Lo Espejo, pero no podrías poner una denuncia porque ahí se tienen que acercar las víctimas. Ah, Sí ok. podrías pedir orientación en relación al caso y mencionar lo que está ocurriendo para ver si es viable que el Centro de la Mujer Yo Lo de Espejo. Lo Espejo se pueda acercar a hacer una visita domiciliaria, porque si bien Ok. los centros de las mujeres sí realizan visitas domiciliarias, pero es a las víctimas. Entonces, si Ya, todavía la mujer no estaría identificada como víctima, no sé qué tan viable puede ser. ya. O sea, por ejemplo, Y si instar a los no, demás. Dale, 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 dale. no, la otra opción, Silvana, es hacer la denuncia de manera regular, no como anónimo, que siempre lo vamos a entender de que es muy riesgoso. O sea, este personaje es tu vecino, es un lugar, o sea, es una persona que sabe quién, dónde vives y claramente va a ser muy intimidante. Pero al poner esta denuncia, podría ser también tú vinculada con URAVIT, desde la Fiscalía, Ya.
la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos de hechos graves, y ahí poder tener medidas de protección que podrían ser el refuerzo de la entrada de tu casa, de tus ventanas, por ejemplo. Ya, entiendo. O sea, instar a los demás vecinos y vecinas que denuncien en fiscalía de forma anónima no va a servir de nada. No es como mientras más acumulemos denuncia, más efectivo va a ser. Pero ¿está la posibilidad de que más vecinos y vecinas hagan Sí. estas denuncias? Sí. Ah, ya, perfecto. Ya, entonces sí va a servir. Ya, súper. Sí va a Ese servir. era mi duda. Ya. Incentiva a los vecinos y vecinas a hacer estas denuncias, y si pudieran tener todos los datos de la víctima de las víctimas y a su vez de este hombre, y no dejar de mencionar en la denuncia que hay niños que Sí, están eso yo también lo en ese mencioné. departamento y son víctimas. Sí, eso yo lo mencioné en la denuncia que hice y estoy viendo cómo hacer efectivo como alguna denuncia por el colegio para que lo pongan en OLN, no sé, por Perfecto. ahí abordar también porque hay 2 menores de edad que presencian regularmente la violencia. Sí, y creo que también el colegio sería un agente pertinente para aperturar esta protección hacia las niñeces y a su vez también a la mamá. Sí, ya, súper. Muchas gracias. Me voy muy clara y muy contenta de poder tener herramientas para poder ayudar. Sí, espero que pronto puedan tener una respuesta clara en relación a esas víctimas. Muchas gracias, Linda. Ya, Silvana. Ya, Mary, estamos. Ya. Entonces, en ese caso, quedaría agradecerle de nuevo por su presentación y le invito a dar algunas palabras finales para dejar invitados a los participantes al curso. Bueno, yo nuevamente las invito a todas y todos a ser parte del curso que vamos a impartir la próxima semana, porque da igual el espacio donde podamos desarrollar nuestras profesiones, seamos de las ciencias sociales u otras profesiones. La violencia de género es algo transversal, en donde tener las herramientas necesarias para abordar y quizás hacer una derivación pertinente. Probablemente no todos acá trabajemos con la violencia de género, pero sí va a ser necesario conocer dónde derivar para que estos casos sean atendidos y abordados de la mejor manera posible. Así que me despido. Y mucha suerte a cada uno de ustedes que me les van a estar participando en el curso gratis.